Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad. Gracias, Jacobo, que nos echa la mano allá en los controles. Y estamos transmitiendo también en el Face, ahí en la página de Ecos de Mirabal. Y tengo de invitado, y lo recibo con muchísimo gusto, a Marco Gutiérrez, un joven. Eres muy joven, Marco. Parezco, pero no tanto, No, si eres joven, cómo no. Director de aquí de Radio Universidad, justo. Y bueno, antes de entrar a la radio decía yo que son de esos programas, quédese porque le va a gustar, yo sé que sí, la vamos a pasar muy bien, pero de esos que no hacemos, porque casi no hablamos de nuestra casa, ¿no? Pero que hace falta, falta, así es que bienvenido, Marco. Muchísimas gracias, un saludo a todos los radioescuchas del 106.9, pues un gusto estar aquí contigo. Ya ha sido bastante tiempo que tenemos transmitiendo este programa y pues bueno, es un logro, tú lo sabes, sí. el hecho de que se estén hablando de estas temáticas que tú tratas tarde tras tarde, el tener invitados, darles esa voz, el público lo aprecia, porque bueno, tradicionalmente los temas y las personas que tú tienes acá, pues no tienen una voz y Radio Universidad les da esa oportunidad. Sí, fíjate, yo ya tenemos pues más de un año, yo estoy muy contenta, ya pasé por muchas estaciones y vengo de muchos medios, pero en Radio Universidad se siente, por lo menos yo así lo siento, como un medio de carácter muy social, muy noble, un medio pues que no tiene el afán de lucro, que tiene este afán muy académico y este afán. La universidad siempre, por eso se llama universidad, porque siempre tenderá a lo universal, siempre tenderá a enseñar, a discutir, a aprender y estar en la universidad, donde estemos. Yo salí de esta universidad, pero estar particularmente desde la radio, para mí es un halago, yo estoy muy contenta. Y bueno, yo tengo también que agradecer esta apertura, porque aquí nadie me ha dicho, oye, no toques estos temas, que luego soy así medio... No, pero y mis temas que son muy especiales, yo hago periodismo derecho humanista con visión de género y bueno, hay gente que estará de acuerdo con mis temáticas y mis visiones y habrá gente que no esté tampoco tan de acuerdo, ¿no? Entonces, esta apertura que tiene la Radio Universidad ahorita, la verdad es que yo la agradezco muchísimo. No, Dora, pues bueno, hay que hacer un poquito de historia, los agradecidos somos el público y en general el proyecto. Te platico en general que a partir de que entró el maestro Fierro como rector, la instrucción acá en Radio Universidad pues fue dar esa apertura, no porque antes se careciera, pero sí tener algunas temáticas en lo particular, que se notaran o que se diera voz a diferentes causas en particular contigo. Pues bueno, eres una periodista que tiene una trayectoria muy fuerte, que tiene una, una necesidad de tratar ciertos temas y que lo haces de una manera muy especial y pues bueno, aquí te tenemos con mucho orgullo y ante todo pues bueno, siguiendo lineamientos muy específicos. Aquí en Radio Universidad también somos regulados, hay que comentarlo, entonces el proyecto en general encabezado por el rector es ese, darle la voz y tratar temáticas, como el nombre lo dice, universales, que Radio Universidad sea esa voz para que hablen los universitarios, para que se discutan los temas incómodos, y pues bueno, como dices tú, respetando todas las opiniones, pero que siempre sean informadas y respetuosas. Sí, a mí me llama la atención, voy a hablar quiero que hablemos poquitito de ti para luego entrar a que nos digas qué haces, ¿no? ¿Quién es Marco? ¿Cómo agarra este reto? Dirigir Radio Universidad, no nada más cualquier radio universitaria, no es en Chile ni otra, es un reto, es difícil, además eres chavo. ¿Cómo te llega el reto? ¿Por qué asumes el reto? ¿Cómo asumes el reto? ¿Qué significa? Pero cuéntame un poquito de tu trayectoria antes, para saber por qué le entras, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Por qué lo asumes y cómo lo asumes? ¿Y esto qué implica en tu carrera, no? Sí, pues bueno, Marco Antonio Gutiérrez es aquí originario de Chihuahua, aunque luego dicen que parezco oriental, pero no. O menonita. Soy aquí de Chihuahua y pues bueno, me encanta todo lo que son las ciencias sociales. De hecho, yo soy egresado de la escuela, en aquel entonces Escuela Nacional de Antropología e Historia de Chihuahua, la ENA Chihuahua.
y posteriormente hago otra licenciatura aquí mismo en la Facultad de Filosofía y Letras, ahora en Historia. Entonces, siempre con esta vocación de decir, bueno, ¿por qué pasan las cosas? Esto que te da el humanismo, ¿no? El tratar de encontrar, de ver, de no tener estigmas, de quitarte barreras, eso da el humanismo. Y precisamente ahora en la mañana estaba en una preparatoria difundiendo la Facultad de Filosofía y Letras y les decía, bueno, si quieren ver el mundo diferente, acérquense al humanismo. Es una visión completamente diferente. Y a raíz de que estudio ahí, pues bueno, empiezo a tener un desenvolvimiento sobre todo en el mundo de la cultura. Yo fui director del Museo Casa Juárez durante 7 años más o menos. Estuve ahí creando sobre todo animaciones culturales, tratando de darle una vida más activa al museo, porque los museos luego parecen como esos elefantes blancos que nadie toca, que no se visitan, etcétera. Y se consiguieron algunas cosas. Posteriormente, pues bueno, pasé también por Casa Chihuahua, y en ese tiempo pues conocí a una persona que hasta hace poco estuvo por acá con nosotros en comunicación social, el maestro Ramón Jerónimo Olvera, y tuvimos un espacio durante un poco más de 2 años en Antena, y pues bueno, hicimos una mancuerna ahí con un programa muy interesante cultural, y pues bueno, empezamos a hablar de temáticas que hoy en día se traducen mucho en lo que hacemos acá en Radio Universidad, en lo cultural. Por ejemplo, pues tratábamos de las actividades de la universidad en general, y esto junto con mi otro trabajo como director del Museo Casa Juárez me acercó a los medios, me encantó, creo que la transmisión de la cultura, de las ciencias sociales, es uno de los grandes pendientes que existen en todas las disciplinas. Sí. Hablo de las artes, hablo de las letras, hablo de la filosofía, y ese ha sido mi reto en lo particular. Y pues bueno, el maestro Fierro, al crear el proyecto, se acerca a nosotros, tanto a Ramón, bueno, más bien nosotros nos acercamos a él, fue una sinergia bastante fácil, y decidimos entrarle a este proyecto que a 2 años ha dado frutos importantes, y que han creído en él personas como tú, Dora, como ya lo veníamos mencionando. Actualmente, pues bueno, estoy aquí en Radio Universidad. 2 años tienes. 2 años en Radio Universidad. Tenemos grandes logros, que si quieres ahorita los platicamos, sí. Grandes pendientes también, pero grandes logros. Radio Universidad es otra. Gracias, sí. Pues sí, en estos 2 años es otra la Radio Universidad. Se tomó un reto fuerte, ¿no? Se tomó un reto que ha dado algunos frutos, y pues acabando con mi reseña, acabo de terminar mi maestría en educación superior, ya estoy por titularme en esta semana o 2 semanas, y pues bueno, felizmente casado y a gusto con la vida, ante todo. Muy joven. Quien estudia antropología, historia, estas materias, tiene que ser una persona librepensadora de entrada, ¿no? Sí. Te da el humanismo, efectivamente, todas estas carreras humanísticas, el periodismo, etcétera, te da esta manera libre de pensar. Sí, ¿no? Yo recuerdo, y no sé si tengamos tiempo para platicarte, ¿sí?, una pequeña anécdota. Cuando yo hice el curso propedéutico para entrar a antropología, había un maestro catalán de nombre Eugeni Porras, un saludo si nos escucha el maestro, estoy hablando de hace 15, 20 años, y decía, pues, el curso fue por ahí de julio, y dijo, bueno, vamos a tener este curso, se van de vacaciones y luego ya entramos a la escuela, pero les voy a dar una recomendación: traten de disfrutar sus vacaciones, dice, porque una vez que ya entras a estudiar antropología, no vas a volver a ver igual la vida nunca, y no vas a disfrutar tus vacaciones. Y decía uno, pues, ¿cómo, no? Y efectivamente, ya cuando uno estudia las ciencias sociales, por ejemplo, pues no sé, te vas a una playa y empiezas a ver relaciones sociales, no sé, hasta... por ejemplo, ves a las personas de la playa que hacen trenzas y dices, bueno, esto debe ser una red de explotación, o a lo mejor un sindicato, y luego las personas a lo mejor son forzadas o no son forzadas, y dices, efectivamente, ya ves completamente diferente las cosas, ¿no? Tienes una perspectiva diferente ante la vida. Sí, te obligan a hacer análisis permanente de todo, ¿no? Sí. Pero además te da esta chance de no prejuiciar tanto. Sí, sí. A mí se me hace maravilloso el humanismo por eso, porque vas por la vida sin tener tantos prejuicios. Yo les digo a mis alumnos, les comento sobre todo cuando
cuando vemos estas temáticas de historia de México, decirles, no hay que ser prejuiciosos, porque nosotros podemos ser prejuiciosos como sociedad mestiza, por ejemplo, con los indígenas, tenerles muchos calificativos y tener muchos pensamientos. Pero acuérdense que nosotros también somos víctimas de prejuicio, por ejemplo, de los americanos. Nos quejamos en muchas ocasiones que vamos a Estados Unidos y se pisotea a los mexicanos, a los latinoamericanos, y nosotros aquí lo hacemos con migrantes, lo hacemos con indígenas, lo hacemos con todas aquellas personas que todavía no entran o que son víctimas de exclusión de parámetros verdaderamente risibles y que no deben de ir en pleno siglo XXI. Exacto, Sí. exacto. Y la radio universitaria, esta y todas, lo menos que tiene que tener son prejuicios. Claro. Lo más que tiene que quitar de sus programas son los prejuicios, ¿no? Y la difusión que deben dar, pues, las universidades, no nada más en los medios de comunicación, sino en las aulas, pues es ir justamente en contra de los prejuicios, ¿no? Creo que ahí el tema también entra en el sentido de que debes de respetar lo que piense la otra persona y no vulnerar lo que tú tratas mucho en tu programa, que son los derechos humanos. Sí. Sí podemos pensar diferente de la otra persona, pero no podemos poner en juego ese tipo de derechos que los tenemos todos, independientemente de nuestro color de piel, de nuestro poder adquisitivo, monetario, independientemente de nuestro credo. Tenemos que ser muy respetuosos. Entonces, ese es el reto de la radio universitaria, no únicamente de Chihuahua, sino de México y del mundo, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente yo estoy convencida y conforme más avanzo, más me convenzo, que son los derechos humanos, que la bandera de los derechos humanos es la mejor bandera de ir por la vida, sobre todo en los medios, para no equivocarte tanto, porque luego si ya te metes mucho a posicionar lo que tú piensas, pues sí, de uno y otro lado nos vamos a veces al radicalismo, ¿no? Estemos a favor o en contra de cualquier temática. Pero cuando te ajustas a los derechos humanos, no hay tanto lío porque están ya muy claros. Claro. Tenemos lineamientos internacionales, ya tenemos lineamientos nacionales y cada vez los ajustamos más también a la legislatura local. Entonces, porque ya se analizaron mucho, ya se discutieron mucho, ya se legislaron y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es promoverlos. Claro. Y ya vemos gente, personas, en este caso de manera muy particular, yo sí estoy muy interesada, gente que queremos promover los derechos humanos, ¿no? Sí, y sobre todo creo que el respeto empieza con tener una actitud no radical ante lo que se nos dice. Actualmente, tú lo puedes ver como especialista en medios de comunicación, todos somos víctimas de muchos estímulos visuales, de mucha información, estamos sobresaturados de información y nos hacemos criterios a las primeras. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado, y esto es un mensaje humilde al auditorio, de no dejarse llevar por la primera nota, de no dejarse llevar por la primera opinión, porque este mundo se ha llenado de tragedias por seguir una tendencia. Hay que ser muy muy humilde y decir, bueno, voy a escuchar al otro, voy a comparar, me voy a informar en segunda ocasión, y a partir de ahí ir formando un criterio, porque cuando tú piensas que ya tienes completamente la razón, es que ya estás equivocado en muchos sentidos. Entonces, sí tenemos que tener una bandera siempre de ser un aprendiz constante en la vida y tratar, yo lo creo, tratar de hacer lo mejor que se puede y defender tus ideales, pero de una forma que estén informados, que respeten, etcétera. Sí. ¿Cómo te ha ido? Son 2 años ya de estar dirigiendo esta radio universitaria que es grande, que es una universidad que va creciendo, es una universidad que tiene muchas facultades, que tiene muchas carreras y que tiene muchas maneras de pensar y mucha gente, mucho chavo y chava universitario con muy diversa manera de pensar y de hacer, ¿no? Y además, entre más avanzamos también es una juventud muy activa, muy dinámica, claro, y muy participativa en todos los sentidos, ¿no? Sí, ha sido un reto fuerte, siempre acompañado por el rector en lo particular.
en este caso por Ramón Jerónimo Olvera, que también es un muy buen amigo, le mando un saludo. Ha sido diferente diferentes facetas. El primer reto que encontramos y que sí quisimos afrontar fue un noticiero plural, un noticiero que no fuera tendencioso. De nuevo lo digo, no porque los anteriores lo hayan sido, pero sí quisimos poner un sello muy particular. Chihuahua, México y en algunas ocasiones en el mundo nos vamos con lo mismo, con estos líderes de opinión que parece que no se equivocan nunca, sí, que hacen a lo mejor algunos juicios de valor en muchas ocasiones que pueden ser muy delicados y que pueden tocar vidas, que pueden marcar vidas, en ocasiones para bien, pero también en ocasiones para mal. Entonces quisimos hacer un noticiero, primero que nada, con una persona que fuera respetada por su trayectoria, como es Dinora Gutiérrez. Espero que la hayan escuchado en las mañanas, que diera profundidad en los análisis. Esa es la segunda, no únicamente dejarse llevar por la rumorología, por el no sé, por lo que se dice por allá en general. Y segundo, pues bueno, que se viera arropada por lo que pasa en la universidad. Si vas a hablar de temáticas muy específicas desde el derecho, la medicina, la producción, pues bueno, todo lo tienes en la universidad. Y ha sido un reto fuerte. Al principio sí decían, bueno, el noticiero, ¿qué formato tiene? ¿En qué momento está esto? Como ocurre en los otros noticieros. Y se ha ido conformando. Tiene sus errores, pero actualmente te digo, por ejemplo, que en el periodo electoral nos fue súper bien. Todas las fuerzas políticas, y ese es el segundo punto, todas las fuerzas políticas han pasado por Radio Universidad. Tú también lo afrontaste en este pasado julio. Y todos los tiempos han sido parejos, medido ante el INE. No quiere decir que lo esté yo aquí inventando, sino que fue una petición expresa de decir, todos tienen la misma tiempo, la misma plataforma. El que no quiso venir, pues bueno, no quiso venir. Y ese es el segundo término. La universidad en sí, Radio Universidad, es un ente político, es cierto, pero tiene que ser respetuoso, tiene que ser de la propio de la universidad, manejarse con responsabilidad, porque pues al fin y al cabo está representando no únicamente a los que nos toca a lo mejor dar la cara, sino a todos los universitarios. Ese fue el segundo. Y se ha conformado una buena barra. Ahí dejamos el noticiero y dejamos a lo mejor lo político. Y el tercero y último de los retos fue meter contenidos que no fueran tradicionalmente ya tratados en la radio, sobre todo de Chihuahua. Ya había o existe una barra, para los que han escuchado Radio Universidad, pues bueno, son dos frecuencias, el 105.3 y el 106.9. Son dos frecuencias que ya tienen una programación que a lo mejor no ha sido tan o radicalmente cambiada, sobre todo en lo hablado, pero que sí ya se han metido temáticas, por ejemplo, como en tu caso, los derechos humanos, sexualidad, en general. Por ejemplo, Kiriaki los jueves habla sobre los derechos de la mujer, en particular los indígenas. Sí. Es decir, se trataron esos temas, y créeme que en un principio parecía que iba a ser muy complicado. Sí, a lo mejor se tuvo que planear muy bien, cuidar muy bien, pero aquí estamos. Y ya, por ejemplo, pues bueno, Meche Fernández ya tiene más de un año, hemos estado trabajando de la mano todos, y por supuesto dándole la voz también a las personas pues que no están a lo mejor en la misma sintonía o en los mismos temas, ¿no? Se ha tratado de ser plural, se ha tratado de sobre todo ser muy honesto en ese sentido. Entonces ha sido 2 años ya muy buenos. Estamos en Cuauhtémoc también, y ha sido también 2 años en Cuauhtémoc. Ha sido un proyecto muy bonito. Sí, el reto también es crecer y, sí, de ir a mayor público y a mayor territorio, ¿no? Que eso también es, no, pues bueno, no es fácil, porque se requiere infraestructura, se requiere recursos, ¿no? Sí, te platico
así hay planes. Hay planes y ya está. El proyecto de Cuauhtémoc, que es un proyecto bellísimo. Nosotros entramos en octubre, noviembre del 2016 y llegando se nos dice, bueno, ya está por salir la frecuencia de Cuauhtémoc. ¿Qué vamos a hacer? Ok, pues bueno, vamos a planear, vamos a lo mejor mostrar lo que es Radio Universidad. Y no porque yo sea el encargado de la estación, pero sí ha cambiado mentalidades completamente. Cuauhtémoc hoy en día tenemos testimoniales vivos donde dicen, bueno, pues qué bien que se escuche música clásica, qué bien que se escuche música en inglés. Hoy en los noticieros están muy bien. Ese es otro de los puntos allá de Cuauhtémoc. Tenemos a una periodista muy buena, Edna Martínez, no sé si sí, con experiencia claro. en la radio, ¿no? Sí, la ubico. Ella está en el noticiero de la tarde, exclusivamente de Cuauhtémoc, y está Dinora también en la mañana. Y pues bueno, ese es el otro reto, que no sé si también lo podemos platicar. Radio Universidad Cuauhtémoc muestra una cara completamente diferente de música, tanto allá como acá, que yo creo que los que siguen Radio Universidad lo han podido percatar. O sea, aquí tradicionalmente no se escuchan música que programa la radio comercial, y para eso, pues bueno, lo que decidimos hacer es hacer un cambio, y ahí sí fue un cambio total en estos 2 años de lo que se toca. De repente ahí a nuestros amigos de programación se les va un poquito y bueno, oiga, vénganse para acá. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que en Radio Universidad se escuche cosas diferentes de lo que se escucha en la radio comercial. Y tiene un porqué, sí tiene un porqué. Nosotros somos formadores, somos parte de una universidad, formamos parte de una sinergia universitaria, no únicamente local, sino nacional e internacional, donde las universidades son formadoras de conciencia, son formadores y portavoces de conocimiento. Entonces lo que tratamos de hacer es, si tú tienes toda una variedad de estaciones que te están poniendo más o menos los mismos géneros, y muy respetable, cada quien pone lo que mejor considere, no tienes la posibilidad, tú como radio escucha, de acceder a otros géneros, como cuál, la música clásica, como el jazz, como el bossa nova, música internacional, trova. Bueno, ¿y qué va a pasar con eso? Para eso está Radio Universidad. Y Radio Universidad le está dando la oportunidad a un joven de artes que le gusta el jazz, que se está formando para que se muestre, para que interprete, para que tenga un espacio. Y puede decir, bueno, pues es complicado. Sí, porque es lo mismo que en cultura. Estamos formando públicos, estamos presentando contenidos que no son sencillos, pero que a la larga, como lo platicábamos fuera del aire, te va a dejar mucho, porque lo estás escuchando, y si tú escuchas el jazz, escuchas la complejidad, escuchas armonías diferentes, tu cerebro va a funcionar de forma diferente literalmente, y vas a querer consumir más jazz, y vas a querer informarte, y de repente pues ya conoces la escena jazzística, no nada más de Chihuahua, sino internacional, y ves lo maravilloso que puede ser esto. Pero lo mismo te puede pasar con otro género. Sí, y es dar alternativas, porque la radio comercial pues sí intenta, obviamente con toda la razón, llegar mucho a masas. Entonces a lo mejor la música grupera o la música incluso romántica o la música de reggaetón, o no sé, esta música como muy popular, pues, o la norteña, pues acá pega muchísimo, quizá vende mucho, quizá pegue mucho, quizá llegue, pero siempre habrá gente, a lo mejor no tanta, que sí tenga ganas de escuchar estas otras alternativas, ¿no? Y entonces difícilmente a veces la radio comercial la da, y quien sí la puede dar, porque además tiene esta virtud que tú dices de alguna manera enseñar, de alguna manera orientar, etcétera, pues es la universidad. Y entonces sí, quizá para el grueso de la gente,
pues se le haga como raro, ¿no? Raro. Sí. Pero para muchos grupos o para muchas personas que sí les gusta estas opciones y estas alternativas, pues lo van a agradecer. Claro. Yo sí estamos o vivimos en un mundo capitalista individualista, por lo menos en Occidente. México está en Occidente, es decir, nosotros entramos a esta dinámica de el modo de producción capitalista en el que se dice yo primero, y luego yo, lo que ha hecho una dinámica de competencia muy fuerte. Sí. Lo que ha hecho que el hombre se base mucho en el consumo, en el valor de la economía sobre la persona, en el valor de tendencias más que en sentimientos. Y lo difícil ahí en la música, y esto es una apreciación personal, es que muchas personas no tienen el acceso a escuchar otra cosa. Y eso es lo que no es justo, porque estamos hablando de que venimos al mundo, ahora sí pongámonos filosóficos, a tratar o a vivir la mayor cantidad de experiencias. Sería muy, muy desagradable que nosotros fuéramos conscientes de que toda nuestra vida se nos está diciendo qué pensar, qué ver, qué comer, cómo vestir, con quién va a ser nuestra pareja, qué tenemos que creer. Pues eso ocurre en muchas sociedades, no únicamente en la mexicana. Entonces, si sabemos eso y de repente hay alguien o algo, en este caso la música, por ejemplo, si nos dicen, existen otro tipo de músicas que te van a dar sensaciones diferentes, pues qué bien. O sea, y si se logra, y si lo logramos llevar, pues qué mejor que hacerlo. Recuerdo en este momento, y no por ponernos muy filosóficos otra vez, pero es como la alegoría de la caverna de Platón. Para nuestros radioescuchas, Platón fue un filósofo griego que su filosofía la basa más o menos en una historia como la siguiente. Era un grupo de personas que estaban encerrados en una caverna, los cuales estaban amarrados y solamente veían una luz que era proyectada a sus espaldas y ahí veían sombras. Una de esas personas decide salir rompiendo sus cadenas y ve que hay un mundo fuera, ve la luz del sol, ve los árboles, huele, palpa y decide regresar porque dice, bueno, pues ahí están mis amigos con los que viví, es cierto, siempre estuvimos viendo sombras porque eran proyectadas sombras de las personas, de los árboles, de todo, pero quiero informarles. Regresa y está un grupo de sus mismos compañeros y le dice, afuera hay un mundo grande donde pues no lo hemos experimentado, salgamos, lo único que tenemos que hacer es romper nuestras cadenas. Pues la reflexión ahí es que muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos cómodos con lo que como vivimos. O nos da miedo. O nos da miedo. Pues bueno, algunos salen y ese es el trabajo del filósofo. Tratar de abrir, y fue el mensaje de Platón, tenemos que abrirnos, tenemos que experimentar. Y eso, justo eso, es lo que tiene que hacer la radio universitaria. Sí. Justo eso. Van a ser contenidos difíciles. Abrir brecha. Así es. Sí. Pero lo tenemos que hacer y con la música pues es lo que estábamos hablando. Si ya tenemos, perfecto, ya tenemos ahí géneros que tú los mencionaste, pero también, pues, ¿por qué no abrirse a otros, no? ¿Por qué no vivir otras experiencias? ¿Por qué nada más vivir ciertas cosas? Esa sería la pregunta. Sí, no, pero además, ahorita que hacías esta reflexión capitalista, mercantilista, consumista, pues, sí, ¿no? Sí tiene también las universidades esta obligación de explicar más el mundo, ¿no? Sí. Porque no es fácil explicar el mundo. O sea, no. Es bien difícil. Pero el traer acá especialistas que expliquen cómo vivimos, si tenemos las distintas visiones de cómo vivimos, lo que implica estos sistemas, estas sociedades, a dónde nos llevan, a dónde hemos andado, pues esa es justamente la posibilidad que tiene la radio universitaria, porque la radio comercial difícilmente lo quiere hacer porque implica mucho trabajo, ¿no? Me dice Jacobo que nos vamos a corte, sí, Jacobo, nos vamos a corte y regresamos solo en la radio y nos quedamos en el Face, sí, para no cortarle ahí.
Nos vamos a corte y venimos rapidito. Sale, gracias, Jacobo. Es que es difícil. Sí. Es algo parecido a la música, porque también el llevar música de este tipo puede ser denso, ¿no? Sí. Para mucha gente, el llevar estos temas que a veces son complicados también, de pronto a mucha gente que es difícil porque los tienes que manejar de una manera muy sencilla, ¿no? Claro. Para que la gente lo entienda. Y entonces, pues no es fácil, no cualquiera lo puede hacer. El manejo de la información es complicado y pues yo no te voy a explicar ahí porque tú eres una persona con muchísimo más trayectoria en el asunto, pero la radio comercial se mueve bajo otros parámetros. Se tienen que, por ejemplo, se basan muchísimo en ratings. Esos ratings en muchas ocasiones se comportan a lo mejor en cuestión en tendencias o intereses que a lo mejor no son la realidad en muchas ocasiones. La radio comercial, al fin y al cabo, es como cuando usted quiere vender algo, quiere presentar algo para que alguien se lo lleve. Claro. Y cuando usted quiere que algo se lo lleve, pues bueno, lo viste bonito, lo pone, aunque esté mintiendo atrás, ¿no? Es como muchas veces se nos presentan esta comida tan rica y pues bueno, se ve muy apetitosa, se ve muy llamativa, que no tiene nada de malo, pero que al fin y al cabo te puede hacer daño, ¿no? Entonces, la radio, en este caso universitaria, sin ser, también siempre tiene que ser opaca, no quiere decir eso, sino que... Al contrario, ese es el reto, de hacerla divertida y creativa. Ese es el verdadero reto. Ahora, de entrada, en el mundo, lo que tú buscas, más que en la radio universitaria, lo que tú buscas no es tanto una cantidad de personas, sino una calidad de personas. ¿A qué me refiero? Y lo decíamos ahorita fuera del aire. Tú puedes tener 1000 personas escuchándote en la radio comercial, pero la radio te permite estar haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, estás escuchando una canción que en ese momento está siendo impulsada por intereses comerciales, se te está quedando grabada, la estás tarareando, estás cumpliendo tú con ese fin comercial, pero nada más estás oyendo, no estás reflexionando. En cambio, con una estación universitaria, pues a lo mejor sí tienes a un doctor que está hablando sobre, no sé, medicina, pero diferente. Creo que vamos a entrar. Sí, en un segundito aquí nada más que Jacobo nos dé el aviso. La luz verde. La luz verde, así es. Lo que pasa es que al final todo es difícil, nada es fácil, y en los medios y en la radio más, ¿no? Pero la radio universitaria, coincido contigo, sí tiene estos retos, estos mayores retos, ¿no? Que quizá la comercial, que puede incluso vender frivolidad y no importa, porque su propósito es vender, ¿no? Claro. Y no pasa nada, porque al final logra el propósito, que es vender, ¿no? Uh-huh. Y acá, bueno, pues no, porque no es lucro, sino que tiene que hacer un diseño, y ahí es donde yo quiero que me platiques un poquito más. Claro. Si tiene que hacer un diseño que cumpla bien estos propósitos, ¿no? Uh-huh. No es... Sí, no vas a aventarlo. Exacto. Uh-huh. No es improvisar, sino decir, bueno, sí, tengo estos objetivos, Por supuesto. ¿cómo le hago para poderlos lograr? ¿A dónde voy? Por supuesto. ¿No? Claro que sí. Que llevo, pues es complicado. ¿Y No para es dónde tan vamos? fácil, y a dónde vamos, así es. ¿Qué hago, Jacobo? ¿Todavía no? ¿O sí o no? Me parece que ahí estamos, ¿no? Sí, le doy. Ahí estamos. ¿Regresamos? Todavía no. Ah, sí. Listo. Sí, me dice que un segundito, porque se me hacía, es que no, cortó la entrada así y ya no alcancé a escuchar. Gracias, Jacobo. Regresamos, estamos en Radio Universidad y seguimos en el Face, porque el Face no hicimos el corte. Estoy platicando con Marco Gutiérrez, él es el director de Radio Universidad. Yo le digo que dice que no tanto, pero yo lo veo muy joven. Pero además, sí es la juventud, los chavos, las chavas, quienes sí tienen, yo creo, que asumir estos retos también, ¿no? Sí. No quiere decir
que solamente tengamos que estar gente con ya mucha experiencia en los puestos directivos, y si no, no. Yo creo que sí, y a mí me da mucho gusto, las universidades particularmente le tienen que dar chance a las juventudes en la toma de decisiones, porque además son las juventudes quienes están en las universidades, entonces sí le tienen que entrar, yo creo, en todos los sentidos. Decíamos en el Inter, en el Face ya lo comentábamos, pero en la radio no, porque estamos en el corte, del reto enorme que tiene la radio universitaria en todos los sentidos. Entonces no puedes improvisar, tienes que tener muy claros los objetivos, tienes que tener muy claro a dónde vas. No es el lucro, porque la radio comercial obviamente implica también el lucro, sino estos objetivos que al final de cuentas son muy académicos, desde las universidades, ¿no? Sí. ¿Qué estás, a medio camino más o menos? ¿Cuántos? Al principio, porque ya avanzamos bastante. Les comento a los radioescuchas y a las personas que nos siguen en Facebook que estas estaciones, en particular Radio Universidad, son concesiones públicas, es decir, no le pertenecen ni siquiera a la universidad. Son concesiones que son propiedad de la nación. Hay un ente que se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tú como universidad puedes decir, yo opto por tener una estación de radio, y ellos te dicen, bueno, ¿qué vas a proyectar o qué vas a hacer? Si eres pública, tienes que, por ejemplo, no tener fines de lucro, tienes que darle oportunidad a la difusión de la ciencia, el arte, la cultura, no tienes que seguir intereses políticos. Ser muy plural. Ajá. Tienes que tener la capacidad de sostenerla, y tienes la capacidad como de estar en una sincronía con las otras radios públicas. Hay muchas radios públicas en México, Radio Universidad es parte de una de ellas. Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, ¿qué están haciendo las otras radios universitarias? Nos fuimos el primer año, nos sentamos con gente de Radio UNAM. Hay un gran aliado que ha sido Benito Taibo, un escritor hermano de Paco Taibo. Él es director de Radio UNAM y nos ha dicho, bueno, nosotros hacemos esto, pero no nos quedamos únicamente con lo que decía Radio UNAM, que tiene una barra maravillosa, por ejemplo, de música clásica, de programas de análisis, pero no nos quedamos ahí, nos fuimos también con Radio Educación, después nos fuimos con Radio Ibero, y después encontramos que hay toda una red que ya estaba Radio Universidad, es cierto, pero que no se había participado a lo mejor de esta manera como lo estamos haciendo hoy. Hoy Radio Universidad participa activamente. Este año tuvimos el tercer encuentro de la red de radios universitarias en Chihuahua. Tú estuviste por ahí en la inauguración. Sí. En el cual vinieron más o menos entre 28 y 35 radios de Tabasco, de Sonora, de Baja California, de Durango, la Ciudad de México, y en donde todos charlamos y dijimos que es la radio universitaria. La gran satisfacción es que Radio Universidad está cumpliendo mucho esto, está cumpliendo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, está cumpliendo con lo que debe ser una radio universitaria. Hasta ahí vamos avanzando. ¿Qué tiene que cumplir o cuál ha sido uno de los retos? Por ejemplo, la ley te dice, tienes que tener un consejo ciudadano. Eso es nuevo completamente y ya lo tenemos y hemos estado trabajando con él. Ahí hay gente de todas las ideologías políticas, de todas las creencias y realmente todas las creencias políticas, ideológicas. Y pues bueno, hemos estado trabajando en eso, hemos estado trabajando, como lo dije al principio, en los noticieros. Hoy Radio Universidad, volviendo a lo de la red de radios universitarias de México, está en la vicepresidencia. Radio UNAM tiene la presidencia y hemos estado participando y opinando de cosas muy particulares. Por ejemplo, en la cobertura por el 1 de julio, pues sí, muchas radios comerciales tienen alianzas, por ejemplo, con medios nacionales, locales en otras ciudades. Pues nosotros tuvimos una cobertura nacional con, sobre todo, radios universitarias. Entonces teníamos enlaces con Radio Educación, teníamos con gente, por ejemplo, de Tabasco, por obvias razones, porque de ahí es el hoy presidente electo. Tuvimos con infinidad de ciudades
y le dimos un toque a la cobertura del 1 de julio diferente, muy, muy integral. Ese ha sido el trabajo como digamos base. También ya lo dijimos, ya sentamos las bases de estos contenidos completamente diferentes. Lo que tenemos que hacer ahora es darle continuidad a lo hecho y tratar nosotros, sin perder la esencia, sin perder el rumbo, de sumar cada vez más personas, pero no sumar por sumar. Yo tengo un debate que tú seguramente lo conoces. Cuando se crean los festivales de cultura, había un debate, yo recuerdo por ahí del año 2005, que era director de cultura el antropólogo Jorge Carrera, y decía, bueno, ¿cómo hacemos un festival de cultura? ¿Masivo? Es decir, ¿traemos artistas populares o traemos obras de teatro, espectáculos que a lo mejor nadie ha visto? Pues lo ideal es ambos, es decir, ni te vas a ir completamente por lo comercial, porque en este caso, y haciendo el símil con la radio universitaria, no puedes hacerlo, no puedes ser radio comercial porque estás traicionando no únicamente a tu esencia, sino a la ley. Y segundo, tampoco te puedes ensimismar en tus mismos contenidos. Tienes que trabajar en producción para hacer los contenidos muchísimo más atractivos. Tienes que trabajar con los diferentes actores y tratar de decirles, bueno, vamos a tratar de presentar nuestros contenidos de una forma diferente. Y ojo, volviendo a lo de Platón, no va a ser sencillo, porque tú has tenido aquí personas que dan testimonios muy fuertes, y te aseguro que no lo estás haciendo por vender. Te aseguro que el testimonio de una persona que ha pasado por alcoholismo, que perdió su familia, que perdió sus mismas ganas de vivir, pues bueno, podrías irte por el lado lastimero, por el lado fácil, y no lo haces. Lo haces porque quieres que ayude, que la persona sobreviva, que viva, que tenga motivación. Bueno, ese es el reto. Tratar de presentar esas cosas y que cada vez más personas las sigan, pero sin caer en la fácil, ¿no? Porque hay muchos programas en la televisión, en la radio, que te venden esas historias para que cada vez más personas las sigan, pero ¿con qué objetivo? Sí, ahora que están en esta dinámica de involucrarse en la Radio Universitaria Nacional, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda Chihuahua en relación a...? Porque luego se nos ocurre decir, híjole, ¿cómo han de andar bien en otros estados o a nivel nacional Radio UNAM? Y no necesariamente, ¿no? Tú que estás conociendo, no andamos tan peor, pues. Radio UNAM es un monstruo. Ellos tienen alrededor de 200 empleados. Sí, yo me imagino la producción, ¿no? Sí, ellos tienen sus retos, hay que decirlo. Por ejemplo, pues bueno, tienen un gran camino que trabajar porque fueron una institución que ya tiene 80 años, pero que luego está en ese periodo de transformación, porque ya no se hace la radio como se hacía hace 80 años. Tienen que renovar el mismito reto que tiene aquí Radio Universidad, sumar cada vez más a los universitarios, pero no sumarlos por sumarlos. Otra vez vuelvo a lo mismo. No vas a la radio universitaria no va a traer por traer. Ese sería el reto. Tienes, por ejemplo, radios como la Ibero, que hace cosas muy interesantes con público joven, pero a lo mejor ellos tienen que trabajar más en los contenidos. Tienes una institución tan fuerte como la que creó José Vasconcelos, que es Radio Educación, pero bueno, al fin y al cabo pues tiene que respetar ciertas pautas gubernamentales porque depende de la Secretaría de Cultura Federal, y tienen este reto a lo mejor de ser muchísimo más plurales, y que creo que lo hacen de una manera exitosa. Y luego tienes a Chihuahua, que tiene 3 frecuencias, lo cual ni Radio Educación, ni Radio UNAM, ni Radio Ibero, ni Radio UAM, nadie de esas, de las antes mencionadas. Bueno, Radio Educación tiene como pequeñas radios en otras ciudades, como Sonora, como en la península de Yucatán, pero en la Ciudad de México nadie tiene 3 frecuencias, como la tiene 2 en Chihuahua y una en Cuauhtémoc. Y luego tienes que con una plantilla realmente reducida de trabajo,
se están trabajando contenidos como el tuyo, como el de Dinora, pero también 15 programas de facultades, también tienes contenidos tan tradicionales como la música clásica que pone la maestra Lolita en el 105.3, también tienes que le das espacio de expresarse a empresarios en Cuauhtémoc de una manera responsable, sin fines mercantilistas, sino por el bien de la comunidad. Es decir, por supuesto, tienes muchas áreas de oportunidad, ya las dijimos, que se sumen más personas, pero vamos sumando de una manera inteligente y responsable ante todo. Sí, 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 sí. Porque yo fui a este encuentro del que hablabas y no se me había ocurrido hasta entonces preguntar la radio universitaria en los distintos estados cómo andarán, quienes tienen radio universitaria, ¿no? Qué tipo de programación, etcétera, hasta que fui allí y me dio la curiosidad de indagar cómo andará Tabasco, cómo andará Veracruz, no sé, cualquier estado, si es que tienen radio universitaria, porque luego me tocó, haciendo más o menos el símil, ir a una estación de radio en Tabasco justamente. Sí. Algo me invitaron allá a dar una ponencia y luego me llevaron a esa estación de radio muy interesante. Y yo pensé que era radio comercial, justo a un noticiero, porque era un noticiero con un análisis muy crítico. Uh-huh. Ya que ya nos fuimos, yo pregunté, bueno, ¿a qué estación fuimos, no? Uh-huh. Y resulta que era pública. Uh-huh. Y entonces el que haya noticieros que son de verdad, sí. que da noticia interesante, que da noticia pues con todo, de manera muy completa, con toda la información, y que además pueden eventualmente cuestionar, pues son al final de cuentas el ejercicio periodístico, ¿no? Así es. Muy responsable, pero se hace de verdad, no se simula, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque puede haber estaciones públicas, gubernamentales, por ejemplo, y uno se pensaría, pues es nomás para estar alabando uh-huh. a los gobernantes, y no. Hay estaciones gubernamentales en distintos estados que son que ofrecen esta información y que compiten realmente con la radio comercial de manera muy interesante, ¿no? Sí, yo les pongo para no hacer local aquí, les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene lleno el espectro radial, es decir, cuando usted le cambia en la Ciudad de México ya está lleno, no pueden meter otra cosa. Tener una concesión allá es casi imposible. Hay instituciones tan grandes como el TEC de Monterrey que no tiene radio FM ni AM. Y pues bueno, en ese espectro radial encuentras, imagínense usted, radio escucha, cuántas opciones de noticieros, por ejemplo, en la mañana tienen, ¿no? Los que usted quiera. Sí, Estaciones 30, bastantes. Pues bueno, ahí está una opción que se llama Radio UNAM, que tiene un noticiero que se llama Primer Movimiento, que dura 3 horas, de las 6 de la mañana, horario de Chihuahua, a las 9 de la mañana, horario de Chihuahua, y que se da el tiempo, por ejemplo, de tener radioteatros. Ah, caray, dices tú, una ciudad tan fuerte como la Ciudad de México, donde tardas horas en llegar de un punto a otro, y de repente que salga una persona diciendo radioteatros, es decir, por ejemplo, un cuento de... no sé, los mismos locutores hablando un cuento clásico de la literatura durante 20, 30 minutos, y dices tú, no, pues de seguro la gente en México le cambia. Tiene su segmento. Claro, no va a tener el segmento que tiene las estaciones de música, por ejemplo, grupera, que son las que rifan en todo México, como luego se dice, pero son gente que, bueno, que dice, me voy a dar la oportunidad de escuchar este radioteatro, de reflexionar. Por ejemplo, tienen entrevistas como de historia, de literatura, hacen análisis profundo de la cuestión económica internacional, México, Estados Unidos en general, ¿no? Entonces, tienes una variedad muy grande y tú tienes la opción de irte con esa. O, sin criticar a los otros, pero hablamos así abiertamente, te puedes ir con la persona que le tira todo el día a un solo político, que de repente ya esclarecen casos
muy delicados, de homicidios, hasta de robos, de lo que tú quieras, es una opción, tú lo manejas. Exacto, exacto. Sí, y afortunadamente esto que dicen ha de ser cierto, o sea, hay público para todo. El asunto es que la radio comercial, bueno, pues tiene sus objetivos en términos comerciales muy claros, y en cambio la radio universitaria pues sí se las tiene que ingeniar. Sí. Ingeniar para abrir brecha, porque al fin es eso, siempre habrá la necesidad de que la sociedad sea más librepensadora, más derecho humanista, que la sociedad sea más crítica, que use más estos canales de transparencia, que avancemos a una sociedad al final de cuentas más madura, más informada, más cuestionadora, más productiva, no nada más en el terreno económico, sino también intelectual, ¿no? Claro. Todas estas conveniencias sociales que tenemos, y a la radio universitaria sí le toca, a lo mejor a la comercial no tanto, debería de tocarnos a todo mundo, pero la radio comercial puede decir, pues yo veré, ¿no? Pero la radio universitaria no tiene opción. Claro. Tiene que estar. Para eso nació. Tiene que estar en esas metas, ¿no? Para eso existe la radio universitaria. Ahora, ¿cómo le haces? Y esa es tu chamba. Claro. Ya casi con eso nos damos, porque lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer de manera muy creativa. Sí. Que no sea aburrida, que no sea monótona, sino que sea interesante. Y ya se da. Yo con gusto veo que, por ejemplo, más y más personas se suman a tu proyecto. En este caso, sí. tú lo mencionaste al principio. Yo estoy muy contenta con eso, sí. Que quieran venir, por algo será. Y cambias vidas, sí, cambias, sí. Con el hecho, y con eso cierro, porque ya sé que casi nos vamos, con el hecho de que tú, con la radio, salvaste la vida de una persona, por ejemplo, un tema que tú tratas recurrentemente, porque cayó en el alcoholismo, y alguien que supo, sí. por medio de la radio, que existe una salida, que existe ayuda, valió la pena. Sí. Yo prefiero esa persona a poner una canción que me va a dar un rating impresionante, pero que no va a pasar absolutamente nada. Exacto. Anoche justamente, te comentaba fuera del aire, me tocó ir ahí con un grupo este grupo que viene, si tú quieres, que viene de AA, acá todos los jueves, hicieron su semana de informativa, y me invitaron a dar una charla, y bueno, algo comentábamos ya que se terminó, que otros grupos, son muchísimos grupos de AA acá, pero no nada más otros grupos de AA, sino también de otras adiciones están pidiendo espacio en el mismo programa. Por supuesto que a todos les hemos dicho que sí, por supuesto que este programa ya va a dejar de ser solo de AA, sino que va a ser, yo creo que de adicciones, porque recientemente nos hablaron de adicción al juego, que quieren venir, luego vinieron unas chicas y chicos de algo que se llama CODA, que yo ni en mi vida sabía que existía, que es codependencia también, son codependientes anónimos, y entonces el hecho de que estén pidiendo espacio estos otros grupos, pues significa que ellos escuchan y que ellos piensan que seguramente pueden difundir sus propuestas, ¿no? Sí. Estoy muy contenta también de que vengan, es un tema al que yo le tenía tantas ganas, pero que vengan especialistas a darlo, pues, perfecto, a promover la justicia alternativa, que es maravillosa. Hoy justamente, ahorita yo venía de allá corriendo, se dio la ceremonia para celebrar el 4º aniversario del IJA, del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial, y hacen un trabajo enorme, más de 5,000 convenios en estos años donde las partes resuelven sus conflictos. Entonces, el que vengan a promover esa justicia, Rocío, que además es buena para difundir. Y bueno, con esto me voy. Los miércoles que viene Froilán a hablar de cultura y de montones de temas que él maneja, la verdad que a mí me da mucho gusto contribuir y apasionarte. Esto te tiene que apasionar. Sí. La radio te tiene que apasionar. Tienes que tener una pasión por lo que haces, y la radio es todo pasión y también responsabilidad. Sí, muchísima, Marco. Yo te agradezco que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener acá en Ecos de Mirabal, porque luego vale la pena reflexionar, vale la pena decirle a la gente en qué andamos y por qué, ¿no? Como qué traemos con esto, ¿no? Claro. Porque luego damos por hecho que la gente tiene que saber lo que es la radio universitaria y por qué hacemos este tipo de programas, y no, hay que decirlo.
Claro, claro. Sí. Y pues cuando tú gustes, acá tratar, soy historiador Órale. también, ando ahí con los rollos de antropología, de educación, lo que te pueda ayudar, Dora, ya sabes. Sí, muchísimas gracias, Marco, Claro. felicidades y bueno, pues seguimos. Sí, no, pues felicidades Seguimos. al equipo de Radio Universidad y pues en este Sí, caso a la Watch. a toda la gente que nos echa la mano, Jacobo, Roberto, Saraí. Hay mucha gente acá que no se ve, Ujú. que no se ve y que está atrás de cámaras, de micrófonos y que a veces pues no se da cuenta la gente, ¿no? Oye, si vieras todas las personas que han salido de aquí de servicio social o de prácticas, muchos de lo que usted escucha son creados por ellos, sobre todo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía, jóvenes súper entusiastas y que crean los contenidos. Esto es un laboratorio de jóvenes. Es una verdad. Bueno, eso nos faltó, Sí, eso nos claro. faltó decir. Muchas gracias porque ya Jacobo está desesperado. Sí. Muchas gracias, Jacobo. Nos vamos. Muchas gracias a la gente que nos escucha en Radio Universidad y también a las que nos ven por Face. Hasta la próxima. Ahí viene Jacobo y pica ahí.